Buenos días a todos. Vamos a empezar con nuestra presentación de el COVID en las series temporales. Vamos a tratar así en resumen sobre esta época que todos conocemos, que fue catastrófica tanto para los humanamente y para la salud como para los datos. Nos vamos a centrar evidentemente en los datos. Bueno, primero nos presentamos. Yo soy Mireia, soy matemática y trabajo como data scientist. Y mi compañero Jorge. Yo en realidad soy ingeniero, pero también trabajo como data scientist desde hace muchos años. Y ambos trabajamos en Decide, que somos una empresa líder en el desarrollo e implementación de soluciones de analítica avanzada. Tenemos un departamento de data science que somos aproximadamente 20 personas, en total somos unos 140. Y ahora mismo pues estamos contratando activamente, así que si a alguien le interesa todos estos temas y quiere hablar con nosotros, pues estaremos encantados de recibiros y de que intentemos hacer algo juntos. Bueno, a lo largo de esta presentación vamos a dividirlo en estos puntos. Primero vamos a empezar con una introducción sobre qué vamos a hablar, sobre el problema con el que nos encontramos. Vamos a poner unos ejemplos de casos de uso donde se puede utilizar. Luego vamos a pasar a plantear los problemas con los que siempre nos enfrentamos ante este problema del COVID y sus soluciones. Y luego nos vamos a centrar en unos casos avanzados, que son los casos reales, los que más ocurren. Y finalmente, pues unas conclusiones. Entonces, vamos a empezar un poco con qué queremos contar. Lo que queremos contar en realidad pues, es muy sencillo. Lo que queremos es ver qué podemos hacer en caso de que tengamos un periodo, un outlier muy largo. Tal vez nos recordéis de otras charlas, como por ejemplo la del año pasado de series temporales, en las que hablábamos un poco en general de qué hacer en caso de que tengamos valores que sean ceros, que sean nulos, que sean outliers, y bueno, todo tipo de problemáticas que hay en las series temporales, porque las series temporales no es algo sencillo. Pero hay un problema concreto que se merecía una charla completa, que creo que es que es el problema del COVID. ¿Por qué? Pues porque todas las series temporales prácticamente han sido afectadas por el COVID de una forma bastante drástica. Da igual qué tipo de serie hablemos, pueden ser series temporales de número de viajeros, pueden ser de ventas, pueden ser análisis financieros, da igual, prácticamente todas las series se han visto afectadas de una forma bastante grave. Y esto pues es un problema bastante serio, porque los modelos que utilicemos con estas series pues no nos darán buenos datos. Entonces nosotros trabajamos mucho con series temporales en Decide y entonces pensamos, bueno, tenemos que hacer algo porque no puede ser que tengamos en 2 años que pueden llegar a ser de datos malos y que eso nos esté fastidiando los modelos. Y entonces pues estuvimos buscando qué cosas podíamos hacer y estuvimos también desarrollando nuestras propias ideas y hemos juntado todo junto para enseñaroslo un poco aquí por si a vosotros también os puede ayudar si tenéis una serie temporal afectada por el COVID. Entonces, lo que habría que decir para empezar es que no hay una solución única, depende mucho de cuál sea la serie que tengamos. Hay series que son más fáciles de corregir, hay series que son más complicadas de corregir, veremos algún ejemplo de las fáciles, veremos también algún ejemplo de las complicadas. Y la idea no es que cojáis una receta única y digáis, vale, cuando tenga una serie afectada por el COVID tengo que hacer esto y esto y esto. Igual no, pero sí que os diremos pues algunas pautas que pueden servir y que, bueno, puede que os sean útiles y que desarrolléis a lo mejor vuestro propio método basado en estas ideas. Ahora vamos a pasar a ver los ejemplos porque esto ocurre en muchos casos de uso y son muy diferentes. Entonces vamos a ver unos cuantos para podernos poner un poco en contexto. Aquí, por ejemplo, hemos representado un dataset sobre los usuarios de Bicimar, que son los usuarios de las bicis de Madrid, bicis eléctricas. Y como se puede ver, pues se aprecia una estacionalidad anual y una estacionalidad semanal muy marcada. Y vemos que el periodo del COVID aquí afectó a unos 4 o 5 meses. Entonces, esto es un periodo pequeño, pero luego sí que se retoma la normalidad y volvemos a tener esa estacionalidad anual y semanal. Este es otro ejemplo que encontramos, que es sobre un dataset de Kaggle sobre las ventas de un producto. Y aquí también se aprecia que hay una bajada considerable a partir de marzo de 2020, que es cuando comenzó la pandemia. El periodo se alarga un poco más y luego poco a poco también va recuperando la normalidad, aunque siga habiendo efectos un poco más tarde. Este es otro caso en el que representamos los vuelos que hubo desde 2019 a 2023. Lo hemos cogido de la fuente de datos OpenSky y aquí sí que vemos que a partir de marzo de 2020 la bajada es muy drástica y luego le cuesta mucho más recuperarse hasta la normalidad. Aquí el periodo del COVID pues
afecta a un periodo mucho más grande que los anteriores casos que hemos visto. Entonces, como son casos distintos, iremos viendo también distintas maneras de abordarlos. Este es un ejemplo que es bastante atípico, pero para que veamos que a veces incluso el COVID afectó no solamente al año 2020, sino que afectó incluso más a otros años. Esto es el total de importación de petróleo, de crudo, en todo el mundo. Y aquí se puede ver que, claro, como en 2020 ya había contratos firmados que no se alteraron demasiado, en realidad donde afectó más fue en los años 2021 y 2022. Es decir, no solo afectó a un periodo muy largo, sino a un periodo retrasado respecto de cuando ocurrió realmente la pandemia. No se recuperó la normalidad hasta entrado 2023, lo cual quiere decir que depende del dataset que tengamos, es posible pues, que se alargue bastante este periodo hasta llegar a la normalidad. Y este es otro ejemplo en el cual fue muy drástico, que es el número total de turistas internacionales en el mundo. Se puede ver cómo la pandemia afectó muchísimo, hubo una caída de casi el 80% del total de turistas, y lo podemos comparar con otros eventos que hubo en el pasado, en el que se ve que desde luego fue algo totalmente mucho más drástico que el resto. Por ejemplo, la crisis financiera de 2008-2009 afectó solo una caída de 37 millones de turistas frente a 1.100 millones que fue la pandemia del COVID. Por lo tanto, no se puede tratar este outlier de la misma forma. Además, podemos ver que el número de turistas internacionales ha llegado a la normalidad en 2024. Bueno, en 2023 fue un poco más normal, pero vamos, hasta 2024 no ha llegado a la normalidad. Con lo cual, como decíamos, es posible que los datos que tenemos después de la pandemia, y que sí que son buenos, ya con la nueva normalidad pues sean probablemente escasos para poder entrenar un modelo. Vale, nosotros cuando nos tuvimos que enfrentar a este problema, lo primero que hicimos, como se suele hacer, es buscar en internet a ver si otras personas lo habían tratado antes. Y es cierto que encontramos buenas soluciones, lo que pasa que eran como soluciones que teóricamente tienen mucho sentido, por eso las vamos a plantear aquí, porque es posible que en un futuro incluso se puedan usar, pero para nosotros no nos sirvieron. Entonces las vamos a plantear, pero realmente a nosotros no nos sirvió en nuestros casos de uso. Luego, finalmente, sí que vamos a poner un ejemplo de la solución que nosotros ya sí que tomamos y que sí que nos dio buenos resultados. Esta primera solución que encontramos es la más sencilla, pero consiste en eliminar el periodo total de COVID. ¿Esto es realmente posible? Pues bueno, es posible en aquellos casos en los que el periodo después del COVID es suficientemente grande para poder dar una buena predicción y que el modelo aprenda bien de la tendencia, la estacionalidad y de lo que es la serie. Pero esto ahora mismo pues no es posible por la época en la que estamos, porque todavía no ha pasado tiempo suficiente. Y además, en muchos casos, el periodo previo a ese tiempo del COVID tampoco se puede usar, porque hay muchos modelos que no puede usarlo si ya hemos eliminado ese periodo grande. Entonces, esta es una solución que seguramente en el futuro se pueda usar y será la que más usemos, pero por ahora no. Otra posible solución es marcar el periodo del COVID con una variable externa que añadamos a nuestro modelo, que valdrá 0 en el periodo anterior al COVID, 1 durante la época del COVID y 0 cuando se vuelva a la normalidad. Y bueno, previsiblemente esperemos que 0 a partir de ahora ya siempre, ¿no? Entonces, de esta forma se supone que el modelo puede aprender de algunos patrones que se encuentran dentro de la época del COVID, pero al mismo tiempo sepa que las predicciones que vaya a hacer en el futuro pues no tienen que tener en cuenta esa variación. La verdad es que este lo probamos y funcionaba ligeramente mejor que quitar los datos, pero no funcionaba bien tampoco, porque el problema que hay es que es muy difícil que haya una serie en la cual podamos aprender algo de la época del COVID y nos sirva para hacer las predicciones futuras. Si la tenéis, por supuesto, adelante, pero no suele ser lo habitual. De la mano de la solución anterior, vimos también planteada esta. En vez de utilizar una variable binaria de 1 o 0, utilizar una variable que estuviera correlada con nuestro output. Que esto todos podemos pensar que la primera variable que se nos viene a la cabeza es el número de casos que hubo de COVID. Que en una situación ideal pues sería algo así. Esto es algo inventado por nosotros, la zona amarilla, que estuviera muy correlada con nuestro output. Entonces sí que lo podríamos usar como una variable más y sí que nos aportaría información al modelo y podríamos utilizar todos los datos junto con esta variable. Pero, como os comentaba, esa variable de casos de COVID, como sabéis, pues no está en ningún sitio bien informada o con la completa información que necesitamos, porque cuando se empezaron a registrar los datos fue más tarde cuando realmente comenzó la pandemia. Entonces es muy difícil que encontremos esa variable bien informada para que esté correlada con nuestro output. Como vemos el gráfico de arriba, efectivamente se nota que en 2020-2021 apenas capta esos casos que hubo. Luego en 2022, que se hizo más registros, pues ya sí. Entonces nosotros en nuestro equipo lo que planteamos es decir, bueno, pues buscamos otras variables. Entre ellas, pues se nos ocurrió las búsquedas de la palabra COVID en Internet.
y sí que obtuvimos una buena variable, pero bueno, como veis sí que empieza en 2020, a mediados de 2020, y sí que podría estar un poco más correlada, pero en nuestros casos tampoco nos sirvió. Y bueno, de la mano de esta variable también investigamos otra que era, en vez de buscar solo COVID, pues términos relacionados con el COVID. También presentaba mejor comportamiento que la variable simple de casos de uso, de casos de COVID, pero seguía siendo incompleta para lo que queríamos. Así que la solución que llegamos fue a corregir la serie. Esto es algo que, por supuesto, todos sabréis que no se debe hacer, porque entrenar un modelo con datos inventados no es buena idea normalmente, pero en este caso es la mejor idea, es la idea menos mala. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es intentar averiguar cuál hubiera sido la evolución de esa serie temporal si no hubiera habido COVID. Nos inventaremos una serie que tenga las mismas tendencias, estacionalidades, etcétera, que el modelo pueda aprenderlo y que le sirva mejor que unos datos que no tienen nada que ver con las predicciones futuras. Como comentaba mi compañero, esta fue la solución que utilizamos y aquí vamos a presentar distintos casos en los que sí que lo pudimos aplicar, que más que casos avanzados son casos reales porque es lo que pudimos utilizar. Vale, vamos a ver el caso 1, porque como hemos dicho, dependiendo del tipo de serie que sea, pues vamos a aplicar esta solución pero de una manera u otra. Nos encontramos con una serie, por ejemplo, que es esta, la del Bicimat que hemos presentado antes, en la que presenta una estacionalidad, bueno, un comportamiento similar antes y después del periodo del COVID. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Vale, lo que hicimos, bueno, corregimos este periodo de COVID imputando los datos con datos inventados, que no, como comentaba no es la mejor solución, pero nos sirvió. Vamos a ver cómo lo hicimos. Lo primero que hicimos fue nuestra serie inicial la repartimos en sus componentes, un componente tendencia, que indica la monotonía de la serie, en su componente estacionalidad y en sus residuos. Como vemos, el efecto del COVID se aprecia tanto en la tendencia, que tenemos ahí un periodo en el que hay una bajada, también se aprecia en la estacionalidad, incluso en los residuos vemos que se aprecia. Entonces, una vez tenemos sus tres componentes, primero para poder hacer esta descomposición tenemos que saber si es aditiva o multiplicativa, y en este caso, por cómo eran los datos, era mejor aditiva. Lo que hicimos fue eliminar el periodo del COVID, que en este caso eliminamos un año entero, porque vimos que afectaba prácticamente a un año entero, y al ser una serie con una estacionalidad anual, nos venía bien eliminar un periodo entero. En caso de que no fuera un periodo entero, ya veremos otro caso más adelante. Entonces, como era un periodo entero, eliminamos el año entero del COVID y volvimos a descomponer. ¿Y qué hacemos para inventarnos esos datos? Pues, ¿qué hacemos con la tendencia? Con la tendencia interpolamos los datos. Con la estacionalidad replicamos un año entero, porque como habíamos quitado un año completo, que es un periodo, replicamos el periodo anterior en ese periodo faltante de datos, y finalmente con el residuo pues lo imputamos a 0. Volvimos a sumar estos tres componentes y ya nos quedamos con una serie corregida. Aquí vemos como la serie original sería la roja, y luego la corregida de esta manera sería la azul, que como en el resto del periodo que no es el COVID es igual, pues se superpone, pero en el periodo del COVID sí que vemos que queda corregida esa serie siguiendo la tendencia y la estacionalidad de la serie que traíamos. Entonces esto, aunque no sea la mejor solución, sí que para lo que nosotros queríamos, que era realizar un modelo de predicción, pues sí que iba a ayudar mucho más al modelo a poder aprender bien de la parte del entrenamiento. Y de hecho, para probarlo, pues dijimos, vamos a lanzar un Prophet, que es un modelo autorregresivo, con la serie corregida. Y para compararlo hicimos con la serie corregida y la serie sin corregir. Y sí que, aunque aquí no se aprecia, porque esta es una serie que tiene mucho ruido, con lo cual las predicciones no iban a ser buenas, sí que vimos que era mejor con la serie corregida que sin corregir. Tenemos un error con una diferencia pues casi un 10% en el que mejoramos. Vale, de la mano de este caso tenemos un caso que lo hemos llamado 1B porque es muy similar al anterior, pero en el caso en el que no podamos quitar un año entero. Porque hay veces que dices, vale, quito un año entero, pero es que sigue habiendo un poco más de efecto. Entonces, al quitar más de un año, ya estamos quitando más de un periodo, y eso en la estacionalidad afecta. Entonces también dijimos, vamos a ver cómo podemos tratar esto. Esta es la serie que os he enseñado antes del tráfico aéreo, y entonces quitamos del periodo del COVID 14 meses en vez de 12, que también tenía una estacionalidad anual.
Entonces lo que hicimos fue, al quitar 14 meses, ya nos quedábamos con un periodo antes del COVID que era inferior a un año, con lo cual no podíamos calcular la estacionalidad, porque mínimo tienes que tener un periodo. Entonces lo que hicimos fue juntar la parte de antes y la parte después del COVID en la descomposición estacional solo. Juntamos la parte de antes y la parte de después, luego nos quedaba un desajuste de 2 meses que utilizamos una técnica de imputación, que fue un ARIMA. Con el ARIMA predecimos esos 2 meses y entonces ya podíamos unir la parte inicial y la parte final de después del COVID, lo unimos y ya teníamos una estacionalidad que tuvimos que ajustar la segunda parte para que tuvieran el mismo nivel. Con esto ya pudimos calcular la serie corregida, es decir, cogíamos esa estacionalidad, la tendencia la habíamos cogido de la inicial interpolándola también y luego sumando esas componentes ya nos quedaba esta serie corregida, que también funcionó mucho mejor a la hora de las predicciones. Pero luego también tenemos otros casos más complicados. Este, por ejemplo, es un caso del número de pasajeros de alta velocidad en España. Y aquí podéis ver que la serie es bastante particular. Por un lado, tenemos un primer periodo de varios años. Son datos trimestrales del número de pasajeros, que son los que se ofrecen públicamente. Tenemos unos años en los cuales hay una repetición del mismo patrón anual cada año, bastante clara. En verano hay un mayor número de pasajeros. En primavera parece que hay menos pasajeros, bueno, eso es algo bastante típico. Luego llegó el COVID y el número de pasajeros cayó drásticamente, pero luego cuando hubo una recuperación resulta que no tiene nada que ver la serie con lo que teníamos antes. Esto es algo que nos puede pasar. Aquí, por ejemplo, vemos una serie en la cual hay muchos más pasajeros y además la estacionalidad también nos ha cambiado. ¿Por qué? Pues porque se han introducido nuevas líneas de alta velocidad, se han introducido nuevos operadores, que ha coincidido justo con la llegada después del COVID de la nueva normalidad. Y entonces pues nos ha fastidiado un poco la serie en el sentido de que ¿y ahora qué hacemos para rellenar ese hueco del COVID? No podemos suponer que la estacionalidad es la misma, ni podemos hacer una imputación como hemos hecho antes. Entonces, vale, ¿qué hicimos en este caso? Pues lo que hicimos fue empezar como de la misma manera. Descompusimos en estacionalidad, tendencia y residuo. En este caso lo hicimos de forma multiplicativa, porque da la impresión de que estas variaciones que hay en la estacionalidad son como un porcentaje mayor o menor del número de pasajeros de media, ¿no? Entonces parece que multiplicativa aquí tiene como un poco más de sentido. Y lo que hicimos posteriormente fue quitar el periodo del COVID, evidentemente. Cuando quitas el periodo del COVID, coges la tendencia y quitas el periodo, pero tienes que quitar medio periodo más por cada año. En este caso, como el periodo es anual, medio año por delante y medio por detrás. Porque al fin y al cabo la tendencia se hace como una media móvil. La media móvil, pues sabéis que afecta también a un trozo más grande que el periodo del COVID, ¿no? Y luego la estacionalidad que hicimos, pues calculamos la estacionalidad antes y la estacionalidad después del COVID, vimos que fue diferente y dijimos, ¿qué hacemos en los meses del medio? Bueno, pues podemos hacer una media, ¿no? Algo intermedio entre la estacionalidad que tenemos antes y la de después. Como en este caso son solo 2 periodos, porque son periodos anuales, bueno, pues hicimos la media simplemente. Si hubieran sido muchos periodos, pues a lo mejor hubiera sido mejor hacer como una variación gradual lenta, pasar de una estacionalidad a la otra, ¿no? Pero bueno, con esto salió bastante bien y realmente la diferencia al ser solo 2 periodos hubiera sido muy pequeña, entonces no hicimos eso y al volver a multiplicar los componentes, pues voilà, tenemos aquí la serie corregida, que es bastante lógica de cuál podría haber sido el número de pasajeros en caso de que no hubiera habido COVID. Podemos ver que va cambiando ligeramente la estacionalidad hasta que llega la estacionalidad nueva y también la tendencia pues va siendo ascendente hasta que llega la nueva. ¿Qué hicimos para comprobar que esto es correcto? Pues lo mismo que hicimos antes. Utilizamos un modelo predictivo, un Prophet en este caso. Este es un Prophet con los datos antes, con los datos trimestrales antes de hacer la corrección. La predicción es hacia abajo, pues porque, claro, el Prophet aprende de los datos del COVID, de que ha habido una bajada y piensa que pues, puede haber una bajada también, claro. Y esta es la predicción ahora, en la cual pues tampoco predice exactamente cómo fue, pero se acerca mucho más. De hecho, ahora vamos a ver en la siguiente gráfica una comparación. Aquí podemos ver todo resumido. En la línea verde tendríamos cuál fue la predicción antes de hacer la corrección y en la línea roja podemos ver la predicción después de haber hecho la corrección. No hace falta hacer métrica, se ve claramente que el error es menos de la mitad en este caso. Alguien podría decir con bastante astucia, podría decir, claro, pero has hecho una predicción de 3 meses, que es justo después de la segunda subida grande que hay, que es cuando entraron más líneas y más operadores, ¿no? Lo cual es cierto. Pero da igual, aunque cojamos un periodo anterior, podemos ver que pasa exactamente igual. En este caso, por ejemplo, hemos hecho la predicción de los 4 últimos trimestres en vez de 3, antes de que hubiera esta subida tan grande.
y también ocurre exactamente lo mismo. Nuestra predicción es mucho mejor que si hubiéramos hecho sin corrección. Y de hecho, de todos los métodos que hemos presentado al principio, los probamos todos y este es el que con diferencia mejor funciona. Pero se puede complicar todavía más. Puede haber casos en los que son todavía más complicados. Esto es una serie temporal en la cual no solamente hay un cambio de tendencia, de estacionalidad no, porque esta no tiene, es una serie que no tiene estacionalidad anual muy marcada, es más bien una estacionalidad semanal la que tenemos, con lo cual hay muchos periodos en la época del COVID. Y además tenemos un problema adicional, y es que no sabemos exactamente cuándo empieza y cuándo acaba el periodo del COVID. De hecho, sí que se puede ver que en marzo de 2020 se puede ver la primera ola, es una bajada muy grande. A finales, en la segunda mitad de 2020, parece que hay una bajada que no está muy claro cómo afecta o cómo no, ni cuándo empieza ni cuándo acaba. Luego hay una tercera ola a mediados de 2021 más pequeñita y luego una más grande a finales de 2021, principios de 2022. Entonces, no sabemos realmente qué datos son buenos, qué datos son malos. Aquí cargarnos todos los 2 años de COVID igual es un poco excesivo porque entre medias parece que vuelve a la normalidad y entonces sería desaprovechar datos que son buenos. Tampoco sabemos muy bien situar, porque hasta ahora hemos cogido los periodos en los cuales queríamos quitar la señal y recomponerla, los hemos hecho a mano, ¿no? O sea, a ojo. En decir, bueno, pues aquí en esta señal parece que de este punto a este punto es una señal diferente, ¿no? Pero en este caso no podemos hacerlo porque nos resulta incluso difícil hacer eso. Entonces, ¿qué hacemos aquí en un caso tan complicado? Lo primero, vamos a reconstruir la señal como hemos hecho antes, aunque no será la solución final que haremos. Aquí, en lugar de descomponer en tendencia estacionalidad con una librería, pues lo hemos hecho a mano, también se puede hacer a mano, ¿por qué no? Quitamos el periodo del COVID, hicimos una interpolación, simplemente una nota. La tendencia, al fin y al cabo, es la serie suavizada y funciona mucho mejor que no hacer la serie suavizada. Aquí, por ejemplo, vemos en azul sería la serie tal cual y en naranja sería la serie suavizada y podemos ver que la interpolación es mucho mejor porque al fin y al cabo si cortamos un periodo y unimos simplemente interpolando linealmente, si tenemos la serie sin suavizar puede que haya valores muy altos o muy bajos justo el día de antes, justo el día después, ¿no? del periodo y entonces pues nos da algo diferente de la realidad. Parece que la tendencia la interpola mucho mejor la serie suavizada. En cuanto a la estacionalidad, no obstante, aquí no tuvimos mucho problema, ya que esta serie tenía todo lo malo. Hay una cosa que no tenía de malo, y es que la estacionalidad es muy parecida a la de antes y la de después. Esto representa los 7 días de la semana, y los valores de esta estacionalidad también utilizamos una descomposición multiplicativa, y vemos que es muy similar, con lo cual nos facilita mucho la vida, porque no vamos a tener que hacer, como hemos hecho en el caso anterior, una transición entre la una y la otra. Hemos considerado que la media de las dos puede ser suficientemente buena porque son muy parecidas, y con eso pues es una buena aproximación. Y haciendo todo esto, pues llegamos a hacer lo que hemos hecho antes, que de interpolar esta señal en estos meses, durante estos 2 años de COVID. Pero bien, esto no es una buena idea. Esto no es una buena idea porque vemos que ahí estamos desaprovechando muchos datos. Sí que podemos ver aquí un poco pues que hay momentos en los cuales la señal real, o sea, la serie temporal real se va por debajo porque se vio afectada por varias olas. También se va por arriba pues porque hubo por ahí cambios de tendencia. Las señales, al fin y al cabo, las series temporales son algo que tiene una componente aleatoria, evidentemente, y aquí pues también ocurrió, pero no es una buena idea y dijimos, bueno, vamos a seguir adelante y vamos a determinar primero cuáles son los periodos que realmente tenemos que corregir. Para ello, pues volvimos a utilizar un modelo de predicción. En este caso también utilizamos un Prophet, que es un modelo sencillo y que da buenos resultados, y lo que hicimos fue predecir un periodo. Cogimos arbitrariamente, eso sí, de marzo de 2020 hasta final de año en 2020. Y esto pues sería la predicción que nos dio Prophet. No solamente nos da una predicción de cuál es el valor estimado, sino también de cuál es el intervalo de confianza. Y entonces podemos calcular cuánto se está desviando de este intervalo de confianza. Cuántas, suponiendo que fuera una señal estocástica gaussiana, no tiene por qué ser gaussiana, pero es una buena aproximación, podemos ver cuántas desviaciones estándar se está yendo la realidad respecto de nuestra predicción. Y eso nos puede servir para saber cuándo es un periodo de COVID que hay que corregir y cuándo es una señal buena que podemos utilizar para entrenar nuestro modelo. Entonces, esto de aquí sería la gráfica en este periodo de marzo de 2020 hasta finales de año, de cuál es el número de desviaciones estándar que se va respecto de la predicción de Prophet. Vemos que hay periodos en los cuales claramente es un outlier, como por ejemplo en marzo de 2020, que se van 11 desviaciones estándar, y hay otros en los cuales no está tan claro. Como por ejemplo en junio, que apenas es una desviación estándar. Una desviación estándar es algo muy normal. Entonces tenemos que definir de alguna forma cuánto para nosotros es lo normal y cuánto para nosotros es un outlier. Nosotros cogimos unos valores bastante conservadores, por ejemplo, asumimos que hasta 2 desviaciones estándar podemos considerar que es algo normal.
De hecho, el 95% de los casos estará por ahí dentro, en caso de que fuera gaussiano. Y a partir de 4 desviaciones estándar consideramos que es un outlier porque la probabilidad de que ocurra en una serie temporal es muy, muy baja. Entonces podemos hacer una especie de estimación de la probabilidad de que cada día de esta serie temporal sea un outlier o no. Y esto sería lo que tendríamos para ese periodo. Vemos que el periodo de marzo, abril, mayo de 2020 claramente es un outlier, la probabilidad le da cercana a 1, luego baja y hay un periodo en el que parece que no, y luego vuelve a haber una segunda ola, agosto, septiembre, octubre, en lo cual pues vuelve a haber una probabilidad bastante alta, pero no tan clara. De hecho, fue una segunda ola que parece que subía y bajaba, y bueno, y ahí podemos ver esa misma tendencia. ¿Con esto qué hacemos? Pues con esto lo que vamos a hacer es hacer una corrección solamente en los periodos en los que sí que es un outlier el valor. Pero además es que podemos hacer algo un poco soft, no tiene por qué ser sí o no. Podemos hacer una combinación lineal de la serie que hemos hecho antes de predicción, que no nos ha gustado porque realmente nos estábamos cargando todo el periodo de 2 años, con la serie real. Y entonces mezclando estas dos tenemos la serie de color azul en este caso, para este periodo. Mantenemos nuestra tendencia, nuestra estacionalidad semanal, corregimos fuertemente en aquellos puntos en los cuales realmente hubo una afectación muy grande, como se puede ver en marzo, por ejemplo, o en abril, corregimos poco en aquellos momentos en los cuales no está del todo claro que sea un outlier, como por ejemplo puede ser en la segunda ola, se ve que hay momentos en los cuales no está del todo claro. Y con eso hacemos una señal en la cual nosotros estamos recuperando más información de la serie temporal original, que era un poco nuestro propósito. Lo mismo podemos hacer para el siguiente periodo. Aquí hemos cogido un periodo un poco grande. De hecho, no tiene sentido hacerlo tan grande. Luego os contaré por qué. Pero cogimos 2021 entero como segundo periodo de corrección, en el cual vamos a hacer una predicción con Prophet utilizando como entrada no solamente los datos correctos, o sea, sin estar afectados por el COVID de 2018 y 2019 y el principio de 2020, sino los que hemos corregido ya de la segunda mitad de 2020. No es una buena idea lo que hicimos aquí, y de hecho lo presentamos pues para que se vea por qué no es una buena idea, pues porque las series temporales tienen una cierta aleatoriedad, y entonces de hecho en 2021 esta serie temporal cambió la tendencia y fue otra vez hacia arriba. Si hacemos una predicción tan larga como un año, pues no podemos capturar esa tendencia, ese cambio de tendencia. Entonces nuestro Prophet pues lo que va a hacer es que nos va a hacer una predicción por debajo porque no ha sido capaz de adaptarse a ese cambio de tendencia. Si hacemos así, pues nos estamos comiendo la tercera ola porque no se ha dado cuenta, porque se compensa la subida de tendencia natural que hubo con el efecto del COVID de bajada, y vemos aquí por ejemplo que la probabilidad de outlier en la tercera ola no nos sale nada. Sí que nos sale en la cuarta, que empezó a finales de 2021, y ahí podemos hacer una corrección. Hemos hecho una corrección y volvemos a hacer lo siguiente con el siguiente periodo. Aquí solamente teníamos 2 meses, porque recordad que hemos dicho que queríamos hacer una corrección de 2 años, desde marzo de 2020 hasta febrero de 2022. Nos queda enero y febrero de 2022 por hacer la corrección. Volvemos a lo mismo, corregimos la señal, hacemos la predicción con Prophet, calculamos la probabilidad de outlier y lo corregimos. Y al final la señal, la serie corregida que tenemos es la de color naranja, donde se ve claramente cómo hemos corregido sobre todo la primera ola, la segunda, la tercera nos la hemos comido un poco por ese cambio de tendencia. La solución, ¿cuál hubiera sido? Pues evidentemente hacer esto en periodos más cortos. En lugar de hacer periodos de un año que hemos llegado a hacer, pues a lo mejor hay que hacerlo cada 2 meses o cada 3, dependerá de cómo es nuestra serie temporal. Tenemos que adaptarnos al cambio de tendencia que pueda tener, pero tampoco queremos adaptarnos mucho a los cambios que pueda haber por culpa de un evento extraordinario como es el del COVID. Entonces, aquí, por ejemplo, pues hubiera tenido sentido coger 2, 3 meses, pero no un año entero como cogimos. Bueno, y ya finalmente pues vamos a plantear aquí las conclusiones que nosotros hemos sacado. Corregir la serie con técnicas mencionadas pues puede ayudar a mejorar las predicciones, pero no deja de ser un periodo inventado, como hemos dicho. Entonces, es una solución, no decimos que es ideal, pero para nosotros en los casos de uso que queríamos nos ha servido. Entonces, bueno, que quede ahí. Y luego, es necesario adaptar la técnica dependiendo del caso de uso. Como hemos visto, dependiendo de la serie que tengas, tienes que analizarlo para ver si puedes aplicar una cosa u otra. Y también queremos... también queremos pues anotar que es posible aplicar estas técnicas no solo en el COVID, sino en cualquier etapa que nos pueda venir que sea anómala. Como pues una crisis, nos puede venir que se caigan los servidores, que haya un periodo de huelga. Puede haber muchos momentos anómalos a lo largo de la historia que nos pueden servir las mismas técnicas que hemos planteado. Y ya finalizamos aquí. Si queréis hacer preguntas, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Quería preguntaros, yo creo que ocurre con frecuencia que cuando vemos históricos en los que afecta el COVID, suele haber o una caída muy brusca o un incremento muy elevado de la métrica o el valor que se está midiendo. Sin embargo, la mayoría de modelos que suelen poner en producción, tipo Arimas, Profets, lo que modelan es la serie diferenciada, donde lo importante es el ratio de cambio. Lo cual significaría que podría haber muchos casos en los que, aunque tú en la serie, en su escala original, veas un cambio, el modelo es indiferente a ello. En vuestra experiencia, ¿se está diagnosticando bien o haciendo ese análisis preliminar para detectar cuándo realmente vale la pena añadir complejidad adicional o procesamiento para modelar la serie? Sí, claro, es importante saber cuándo utilizar esta técnica y cuándo no. En nuestra experiencia, prácticamente ningún modelo es capaz de hacer buenas predicciones una vez que hay una afectación tan grande como la del COVID. Es cierto que hay muchas series temporales, como hemos dicho, no hay una solución única, y si tienes una serie temporal en la cual se ve afectada por el COVID ligeramente, pero sigue manteniendo esos mismos patrones de estacionalidad y de tendencia, pues a lo mejor no te merece la pena hacer todo este esfuerzo y la predicción es suficientemente buena. Nosotros en nuestra experiencia real no hemos encontrado esas series. La mayoría suelen tener una caída bastante grande. Es cierto que hay algunas que tienen subida en lugar de bajada. Hay cosas que aumentaron durante el COVID y la gente, yo qué sé, pues estaba más en casa, veía, si ves, por ejemplo, número de series en streaming, pues aumentó, o cosas de estas, o el número de visitas a un hospital. Pero quitando algunas series puntuales, la mayoría suelen ser bajadas y la mayoría suelen ser drásticas. Entonces, no se llegan a adaptar bien los modelos, ni los autorregresivos, ni otros modelos por ejemplo, basados en boosting o en otras técnicas, no se suelen adaptar bien a esas bajadas y suele ser conveniente hacer esta corrección. Lo dicho, no hay una fórmula única. Igual hay cosas que no cambiaron mucho. Igual si miramos, yo qué sé, la venta de bricks de leche, pues a lo mejor no se afectó tanto y a lo mejor no nos merece la pena hacer ese tipo de corrección. Pero en la mayoría de casos creemos que sí. Gracias. Vale, pues si no hay más preguntas, empezamos.